A lo largo de este año, en Historia Argentina 3, estuvimos trabajando con la democratización de la Argentina desde la sanción de la Ley Sáenz Peña. Hasta ese momento, la Argentina había sido gobernada por un régimen oligárquico de voto censitario, pero empieza a existir líderes que entienden que para poder gobernar necesitan legitimar ese poder. Y para legitimar ese poder necesitan el apoyo del pueblo, o sea, ampliar la democracia hacia los sectores masculinos de la población. Y se sanciona la ley que decide el voto universal, secreto y obligatorio para todos los hombres mayores de 18 años, sin importar su condición social. Comienza entonces un periodo de gobiernos radicales con la elección de Irigoyen en 1916, donde va a haber un cambio en el modelo económico por la política de industrialización por sustitución de importaciones. En esta época también vamos a tener en el plano internacional la Primera Guerra Mundial, entonces la Argentina va a buscar producir en su país, en el país, las manufacturas que ya no puede comprar afuera. Entonces vamos a tener un retroceso del modelo agroexportador hasta ese momento y un descontento de los sectores conservadores y oligárquicos que tenían en la explotación de la economía agroexportadora sus principales ganancias. Entonces vamos a tener el surgimiento de una violencia política de los sectores conservadores con organizaciones como la Liga Patriótica, ¿sí? Y vamos a tener la crisis del 30 en Estados Unidos, que va a afectar la economía de nuestro país, y el primer golpe de Estado a los primeros gobiernos democráticos. Dentro de este periodo también va a haber un cambio en la representación política del país. Se va a suceder una serie de gobiernos conservadores que van a caer de la misma forma que llegaron, con un golpe de Estado, pero esta vez desde los sectores militares, desde el GO, que es un grupo de oficiales que busca industrializar el país. Dentro de este grupo va a estar Perón, que va a emerger como figura política. En un primer momento va a solamente dirigir un pequeño recóndito lugar del Estado, que va a ser la Secretaría de Trabajo y Previsión, que ni siquiera en ese momento era secretaría, se decreta secretaría cuando él llega, y desde ahí va a establecer un vínculo con los trabajadores. Esta política de sustitución por las importaciones empieza a generar una nueva masa dentro de la población argentina, que va a ser el obrero industrial. Ese obrero industrial se va a ver muy beneficiado por las políticas de Perón desde la Secretaría, como vacaciones pagas, aguinaldo y demás. Entonces va a empezar a apoyar a Perón, que va a llegar a la primera presidencia en la elección del 45. Van a ser 10 años hasta el 55, donde vamos a tener esa puja entre los sectores conservadores y los obreros, que van a estar pujando por el poder de la economía, y hasta la caída de Perón en el 55 con un golpe de Estado, después de que se bombardeara la Plaza de Mayo y de que la violencia política esté totalmente instaurada en nuestro país. Se van a suceder una serie de gobiernos con la proscripción del peronismo, es decir, que no toda la población va a estar representada en estas elecciones. También se van a proscribir otros partidos, como el Partido Socialista, como partidos de izquierda. Entonces la representación va a ser acotada. Y va a haber gobiernos de corte radical nuevamente. Va a estar Ilia, va a estar Frondizi, que van a buscar el desarrollo industrial del país, pero la poca legitimación, dada la baja representación que tenían en las elecciones, va a ser siempre un conflicto y siempre va a estar latente la amenaza de los sectores conservadores apoyados desde el ejército en interrumpir sucesivamente estos gobiernos. Así vamos a llegar a la tercera presidencia de Perón en el 73 y a la dictadura del 76, que fue la última dictadura y la más cruenta de nuestro país. A partir de allí, de los crímenes de lesa humanidad que se dan en la dictadura del 76, la llegada de la democracia va a ser una primavera democrática. La gente va a estar feliz de obtener de nuevo la libertad que viene con la democracia, va a florecer la cultura y vamos a tener el gobierno de Alfonsín, que va a estar muy marcado por la deuda que habían contraído los militares y el proyecto neoliberal que nace
dentro de la dictadura militar del 76. Va a tener mucha inestabilidad política, va a tener mucha inestabilidad económica y va a ser que tenga que terminar su gobierno 6 meses antes, dándole paso al gobierno de Menem, que va a hacer todas las reformas del Estado que nacen en la dictadura militar desde un gobierno peronista, pero terminando con el Estado benefactor que había fundado Perón. Va a privatizar todas las empresas públicas y de la privatización de esas empresas públicas va a obtener los dólares que van a sostener los primeros años de su gobierno. Después, para mantener el proyecto de convertibilidad que transformaba un dólar en 1.000 australes primero y después con la conversión del austral al peso, un dólar un peso, va a sostener esa convertibilidad a través de la deuda externa y de las relaciones carnales con los Estados Unidos. Va a haber toda una crisis económica y social, va a crecer la pobreza, va a crecer la desocupación, y va a llegar al gobierno, una concertación, una alianza política entre los radicales y una parte del peronismo que no estaba de acuerdo con la política de Menem. El gobierno de Menem va a terminar con mucha corrupción, con muchos escándalos, y va a comenzar un gobierno de la Rúa que va a tener los mismos vicios políticos de corrupción. De hecho, su vicepresidente renuncia con la denuncia del compro de votos en el Congreso y va a sostener la convertibilidad hasta que la crisis social sea tan tremenda que lo termine eyectando del gobierno. En diciembre de 2001, todos los que tenemos más de 30 años nos acordamos, se da, no hay sustento económico, se termina la base monetaria y no hay dinero para repartir, entonces se establece una política de restricción, que conocemos como corralito, que no les permitía a la gente retirar su sueldo del banco, obliga a la bancarización a través de las tarjetas de crédito, de débito y demás, y hace que la clase media se sume a los reclamos que ya venían funcionando desde los sectores más postergados, causando el colapso del gobierno. Y terminando con todo este periodo neoliberal de la Argentina.